En las alturas de los Andes, donde las montañas parecen tocar el cielo y el aire se vuelve tan delgado que cada respiración exige un esfuerzo consciente, se extendía el territorio más vasto que América había conocido hasta entonces. El Tahuantinsuyo, el imperio de los cuatro suyos, abarcaba una extensión que desafiaba la comprensión. Desde las tierras del actual Ecuador en el norte, atravesando el corazón montañoso de Perú, descendiendo hacia las costas del Pacífico y extendiéndose hacia el sur hasta alcanzar las regiones de Chile y Argentina. No se trataba simplemente de un territorio conquistado, sino de un sistema político, social y religioso extraordinariamente complejo que había logrado integrar a millones de personas bajo una misma autoridad, una misma cosmología y un mismo propósito civilizatorio. Los caminos que conectaban este imperio constituían una maravilla de ingeniería que rivalizaba con las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. El Capacñán, el gran camino del Inca, serpenteaba a lo largo de más de 30.000 kilómetros, atravesando desiertos abrasadores, escalando montañas imposibles, cruzando valles fértiles y conectando pueblos que de otra manera habrían permanecido aislados en su geografía extrema. Estos caminos no eran meras rutas comerciales, representaban las arterias de un organismo político vivo, por donde circulaban los chasquis con sus mensajes urgentes, los ejércitos imperiales en sus campañas de expansión, los funcionarios que supervisaban la administración de las provincias y las caravanas de llamas que transportaban el tributo desde los confines del imperio hasta sus centros ceremoniales. En el corazón de este vasto dominio se encontraba el Cuzco, el ombligo del mundo según la cosmología andina. La ciudad brillaba con el esplendor acumulado durante generaciones de conquistas exitosas. Sus templos estaban revestidos con láminas de oro que reflejaban la luz del sol con una intensidad casi divina. El Coricancha, el templo del sol, albergaba jardines donde cada planta, cada animal, cada detalle había sido recreado en oro macizo por los orfebres más hábiles del imperio. Las paredes de sus edificios más importantes exhibían una técnica de construcción que dejaba perplejos incluso a quienes las contemplaban. Piedras de múltiples ángulos encajadas con tal precisión que resultaba imposible introducir una hoja de cuchillo entre sus junturas, sin uso de argamasa alguna, resistiendo los terremotos que regularmente sacudían estas tierras montañosas. La estructura social del Tahuantinsuyo se sustentaba en una jerarquía claramente definida donde el Sapa Inca ocupaba la posición más elevada, no simplemente como gobernante terrenal, sino como intermediario entre el mundo humano y el divino. Los incas creían firmemente que su emperador era hijo directo del Inti, el sol que cada mañana recorría el cielo y cada noche descendía al inframundo para renacer al día siguiente. Esta condición sagrada no era meramente simbólica. Determinaba cada aspecto de la vida imperial, desde los rituales agrícolas hasta las decisiones militares, desde la administración de justicia hasta la planificación de las cosechas. Cuando el Inca hablaba, no expresaba opiniones personales, sino que canalizaba la voluntad del cosmos mismo. El sistema administrativo que sostenía este imperio demostraba una sofisticación que asombraba por su eficiencia. Los quipus, aquellos conjuntos de cuerdas anudadas que a primera vista parecían simples, constituían en realidad un complejo sistema de registro que permitía contabilizar todo lo imaginable. Poblaciones, cosechas, almacenes, tributos, calendarios ceremoniales e incluso, según algunos cronistas, narraciones históricas completas. Los Quipucamayocs, aquellos especialistas encargados de crear e interpretar estos registros, ocupaban posiciones de enorme responsabilidad dentro de la burocracia imperial. Sin escritura alfabética, los incas habían desarrollado un método de administración que funcionaba con una precisión mecánica. La reciprocidad andina, conocida como Aini, formaba el fundamento económico y social sobre el cual se construía toda la estructura imperial. Este principio establecía que todo servicio prestado generaba una obligación de devolución equivalente. El campesino trabajaba las tierras del Inca y del Sol durante ciertos períodos del año, pero a cambio recibía protección militar, acceso a los almacenes estatales durante las épocas de escasez, participación en las grandes ceremonias religiosas y la garantía de que su comunidad sería socorrida en caso de desastre natural.
Los curacas locales, aquellos señores étnicos que gobernaban las provincias, mantenían su autoridad sobre sus pueblos, pero juraban lealtad al Inca, enviaban a sus hijos a educarse en el Cuzco como garantía de su fidelidad, y contribuían con trabajadores para los proyectos imperiales. La mita, aquel sistema de trabajo rotativo que requería que cada comunidad proporcionara trabajadores para proyectos estatales durante períodos determinados, permitía al imperio movilizar recursos humanos en una escala que resultaba asombrosa. Gracias a la mita se construyeron los caminos que conectaban el imperio, se levantaron las fortalezas que defendían sus fronteras, se edificaron los templos que honraban a los dioses, se cultivaron las tierras del Estado y se tejieron las telas finas que vestían a la nobleza. Sin embargo, este sistema funcionaba precisamente porque existía un equilibrio. Los trabajadores sabían que su esfuerzo no era en vano, que el Estado cumpliría su parte del trato, que los almacenes estatales estarían llenos cuando llegara la necesidad. Las conquistas incas no se limitaban a la dominación militar. Cuando un pueblo era incorporado al imperio, los incas aplicaban una estrategia multifacética que combinaba la fuerza con la diplomacia, la intimidación con la generosidad calculada. Primero enviaban embajadores ofreciendo los beneficios de la integración pacífica, acceso a la red de caminos imperiales, protección contra enemigos externos, participación en el comercio a larga distancia, tecnologías agrícolas superiores. Si estas ofertas eran rechazadas, entonces los ejércitos imperiales demostraban su capacidad destructiva con una eficiencia que disuadía futuras resistencias. Una vez completada la conquista, los incas implementaban políticas de integración que incluían el traslado de poblaciones leales hacia territorios recién conquistados, la imposición del quechua como lengua administrativa, la construcción de templos solares y la incorporación de los dioses locales al panteón imperial, subordinados siempre al Inti. Sin embargo, esta aparente estabilidad ocultaba tensiones profundas que recorrían todo el tejido social del imperio. Muchos de los pueblos conquistados mantenían un resentimiento latente hacia sus dominadores incas. Los huancas del Valle del Mantaro recordaban su independencia perdida. Los cañaris del norte guardaban memoria de las represalias sufridas cuando osaron resistir la expansión imperial. Los chachapoyas de las montañas nororientales conservaban su identidad distintiva a pesar de la integración forzosa. Estas fisuras, invisibles en tiempos de fortaleza imperial, se convertirían en grietas abismales cuando llegara la crisis. Alrededor del año 1527, el Tahuantinsuyo enfrentó una catástrofe que ningún quipu había predicho, ningún oráculo había advertido y ningún ritual había podido prevenir. Huayna Cápac, el 11º Sapa inca, quien había expandido las fronteras del imperio hasta su máxima extensión, quien había sometido a los pueblos del norte con una determinación implacable, quien gobernaba con la autoridad incuestionable que le confería su condición divina, cayó enfermo de manera repentina. La enfermedad que lo atacó era desconocida para los curanderos andinos. Provocaba fiebre devastadora, pústulas que cubrían todo el cuerpo, delirio que nublaba la mente del emperador más poderoso de América. A pesar de todos los rituales, todos los sacrificios, todas las súplicas a los dioses, Huayna Cápac murió tras varios días de agonía insoportable. Lo que los incas no podían comprender entonces era que su emperador había sido víctima de un enemigo invisible que había llegado desde el otro lado del océano, incluso antes que los propios invasores. La viruela, aquella enfermedad que los europeos habían traído consigo y que se propagaba de persona a persona con una velocidad aterradora, viajaba más rápido que cualquier ejército. Desde los primeros contactos entre españoles y poblaciones costeras, el virus había comenzado su marcha mortal a través del continente. No discriminaba entre nobles y plebeyos, entre guerreros y sacerdotes, entre jóvenes y ancianos. Para los pueblos americanos, que jamás habían estado expuestos a estas enfermedades del viejo mundo, la viruela representaba una sentencia de extinción casi absoluta. Comunidades enteras desaparecían en cuestión de semanas. Los campos quedaban sin cultivar porque no había suficientes sobrevivientes para trabajarlos. Los niños quedaban huérfanos en números que superaban toda capacidad de cuidado comunitario.
La muerte de Huayna Cápac desencadenó una crisis sucesoria que reveló las debilidades estructurales del sistema político inca. A diferencia de las monarquías europeas con sus reglas de primogenitura claramente establecidas, la sucesión imperial en el Tahuantinsuyo seguía criterios más flexibles y, por tanto, más peligrosos. El nuevo Sapa Inca debía ser elegido entre los hijos del emperador anterior, pero el criterio determinante no era simplemente ser el primogénito, sino demostrar las cualidades necesarias para el liderazgo: capacidad militar, habilidad administrativa, carisma personal y, sobre todo, el favor de los dioses manifestado a través de los oráculos y los presagios. Huayna Cápac había favorecido a Ninan Cuyochi como su sucesor, pero este hijo también pereció víctima de la epidemia, probablemente al mismo tiempo que su padre o poco después. Esta doble tragedia dejó el camino abierto para una disputa entre otros dos hijos del emperador fallecido, cada uno con reclamaciones legítimas, pero fundamentalmente incompatibles. Huáscar, cuyo nombre significaba colibrí de oro, era hijo de la Colla, la esposa principal del Inca, lo que le confería legitimidad dinástica indiscutible según las costumbres tradicionales del Cuzco. Había sido educado en la capital imperial, conocía íntimamente los rituales de la corte, contaba con el apoyo de los sacerdotes del Coricancha y representaba la continuidad con las tradiciones ancestrales. Por otro lado estaba Atahualpa, cuyo nombre los cronistas españoles transcribieron de diversas formas, pero que los incas pronunciaban con un respeto teñido de temor. Era hijo de Huayna Cápac y de Pacha Duchicela, quien según algunas versiones era una princesa de Quito, aunque esta afirmación ha sido debatida por los historiadores. Lo que resultaba indiscutible era que Atahualpa había pasado gran parte de su vida acompañando a su padre en las campañas militares del norte, donde el imperio enfrentaba una resistencia particularmente obstinada. Mientras Huáscar aprendía los rituales sagrados en el Cuzco, Atahualpa aprendía el arte de la guerra en el campo de batalla. Mientras Huáscar cultivaba relaciones con la nobleza cusqueña, Atahualpa se ganaba la lealtad de los generales más capaces del imperio: Chalcuchimac, Quisquis, Rumiñahui, hombres curtidos en combate que habían demostrado su valía sometiendo pueblos rebeldes. La división geográfica del imperio agravó la crisis sucesoria. Huayna Cápac había pasado los últimos años de su reinado en Quito, estableciendo allí una especie de segunda capital desde donde dirigir la consolidación de las conquistas norteñas. Cuando murió en Quito, Atahualpa se encontraba en posición de controlar todo el norte del imperio con el apoyo de los ejércitos acantonados allí. Mientras tanto, Huáscar fue proclamado Sapa Inca en el Cuzco con todo el ceremonial tradicional, recibiendo la mascapaicha, la borla roja que simbolizaba la autoridad imperial, en el Templo del Sol ante los ojos de los momias sagradas de los incas anteriores. Inicialmente, ambos hermanos intentaron mantener una ficción de gobierno compartido. Huáscar gobernaría desde el Cuzco como Sapa Inca legítimo, mientras que Atahualpa administraría las provincias del norte como virrey o gobernador con amplia autonomía. Sin embargo, esta solución precaria no podía durar. Las tensiones aumentaron gradualmente conforme ambos hermanos consolidaban su poder en sus respectivas regiones. Huáscar comenzó a exigir que Atahualpa viajara al Cuzco para rendir homenaje y jurar lealtad como correspondía a un súbdito, por muy favorecido que fuera. Atahualpa, consciente de que presentarse en el Cuzco probablemente significaría su eliminación o su reducción a un papel subordinado inaceptable, rechazó estas demandas con excusas cada vez más transparentes. Los cronistas españoles que posteriormente recopilaron estos acontecimientos desde testimonios de supervivientes nativos relatan que la ruptura definitiva ocurrió cuando Huáscar, frustrado por la resistencia de su hermano, envió mensajeros a Quito ordenando explícitamente que Atahualpa se presentara en el Cuzco o enfrentaría las consecuencias. Según estas versiones, Atahualpa no solo rechazó la orden, sino que humilló públicamente a los embajadores de Huáscar, un acto que representaba una declaración de guerra abierta según los códigos de honor imperial. Otros cronistas sugieren que fue Huáscar quien comenzó las hostilidades enviando un ejército hacia el norte, obligando a Atahualpa a defenderse. Probablemente la verdad contenga elementos de ambas narrativas.
pues en las guerras civiles la determinación de quién atacó primero suele ser imposible y, en última instancia, irrelevante. Lo que resulta indiscutible es que alrededor del año 1529 el Tahuantinsuyo se encontraba dividido en dos mitades enfrentadas en un conflicto que superaba con mucho las disputas dinásticas comunes. No se trataba simplemente de dos hermanos compitiendo por un trono, sino de dos visiones diferentes del imperio, dos coaliciones de intereses contrapuestos, dos sistemas de lealtades irreconciliables. La guerra civil que siguió no fue un asunto de batallas ceremoniales con reglas de combate establecidas, sino una lucha total donde cada bando buscaba la aniquilación completa del otro. Las primeras campañas favorecieron a Huáscar, quien controlaba el corazón tradicional del imperio y contaba con recursos superiores en términos de población, riqueza acumulada y legitimidad simbólica. Sus generales avanzaron hacia el norte con ejércitos numerosos, confiados en que la superioridad numérica y la justicia de su causa les garantizaban la victoria. Sin embargo, Atahualpa compensaba sus desventajas iniciales con ventajas cruciales. Comandaba a los mejores generales del imperio, hombres que habían pasado años combatiendo en las duras guerras de conquista del norte, y sus soldados veteranos poseían una experiencia de combate que los ejércitos cusqueños, acostumbrados más a desfiles ceremoniales que a batallas desesperadas, simplemente no podían igualar. Chalcuchimac, el más brillante de los generales de Atahualpa, demostró ser un estratega de primer orden. En lugar de enfrentar directamente a los ejércitos superiores de Huáscar, implementó una estrategia de desgaste que aprovechaba el conocimiento del terreno y la movilidad de sus tropas veteranas. Atacaba las líneas de suministro enemigas, emboscaba destacamentos aislados, evitaba las batallas campales donde la superioridad numérica huascarista podría imponerse, y obligaba a los ejércitos del Cuzco a perseguirlo por territorios cada vez más hostiles, donde cada paso hacia el norte los alejaba más de sus bases de apoyo. Las batallas que marcaron esta guerra civil fueron de una brutalidad que horrorizó incluso a sociedades acostumbradas a la violencia de la guerra andina. En Ambato, en Riobamba, en Tumebamba, los ejércitos se enfrentaron en combates donde la victoria no bastaba. El derrotado debía ser exterminado hasta el último hombre para evitar que reagrupara sus fuerzas. Los cronistas relatan que después de las batallas más sangrientas, los ríos corrían literalmente rojos con la sangre de los caídos, una imagen que puede parecer exagerada pero que refleja la escala del derramamiento. Conforme la guerra se prolongaba, ambos bandos recurrieron a tácticas cada vez más despiadadas para quebrar la voluntad del enemigo. Los pueblos que apoyaban al bando contrario no solo eran conquistados, sino sistemáticamente castigados como advertencia a otros. Las represalias incluían la ejecución de los curacas locales, la esclavización de poblaciones enteras, la destrucción de los campos cultivados, el incendio de los depósitos de alimentos y, en los casos más extremos, castigos diseñados específicamente para sembrar el terror. Los cronistas españoles que llegaron poco después describen haber encontrado poblaciones enteras que habían sido desolladas y colgadas de los pies como escarmiento público, una imagen de horror que reveló a los conquistadores la magnitud del conflicto que había devastado el imperio poco antes de su llegada. La guerra se extendió durante aproximadamente 3 años, aunque la cronología exacta resulta difícil de establecer con precisión absoluta, dado que las fuentes nativas y españolas ofrecen fechas ligeramente diferentes. Lo que sí está claro es que gradualmente la balanza se inclinó a favor de Atahualpa. Sus generales no solo defendían el norte, sino que comenzaron a avanzar hacia el sur, penetrando cada vez más profundamente en los territorios controlados por Huáscar. La campaña de Quisquis, otro de los grandes generales de Atahualpa, fue particularmente devastadora. Arrasó sistemáticamente las provincias que habían apoyado a Huáscar, implementando una política de tierra quemada que dejaba tras de sí un rastro de destrucción total. La batalla decisiva ocurrió cerca del Cuzco mismo, cuando los ejércitos de Atahualpa finalmente enfrentaron en campo abierto a las últimas fuerzas organizadas de Huáscar. Los detalles específicos de este enfrentamiento se han perdido en las brumas de la historia oral y las transcripciones imperfectas de los cronistas, pero el resultado fue inequívoco. Huáscar fue derrotado, capturado y reducido a la condición de prisionero humillado.
Los generales de Atahualpa no se contentaron con capturar al emperador rival. Procedieron a ejecutar sistemáticamente a todos los miembros de la familia de Huáscar que pudieron encontrar, sus esposas, sus hijos, sus hermanos, sus primos, cualquiera que pudiera reclamar legitimidad dinástica basándose en descendencia de Huáscar. Esta purga masiva de la línea sucesoria cusqueña eliminó cualquier posibilidad de que surgiera un foco de resistencia organizada basado en la legitimidad tradicional. Hacia finales de 1532, Atahualpa había consolidado su control sobre la totalidad del imperio. Sin embargo, la victoria había llegado a un costo devastador. El Tahuantinsuyo estaba exhausto después de años de guerra civil. Los almacenes estatales, cuidadosamente acumulados durante generaciones para garantizar la seguridad alimentaria del imperio, habían sido saqueados o destruidos. Las redes de reciprocidad que mantenían unida la sociedad andina estaban rotas. Los pueblos que habían sido obligados a elegir bando guardaban resentimientos profundos. Aquellos que habían apoyado a Huáscar resentían su derrota y temían las represalias continuas, mientras que incluso algunos de los que habían apoyado a Atahualpa estaban cansados de las exigencias militares interminables. Más importante aún, la guerra civil había revelado que el emperador no era verdaderamente invulnerable, que los incas podían ser derrotados, que el orden cósmico que supuestamente garantizaba la estabilidad del Tahuantinsuyo podía ser desafiado. Los pueblos sometidos que habían aceptado el dominio inca cuando parecía inevitable y eterno, ahora veían que el imperio podía sangrar, podía fracturarse, podía ser herido mortalmente. Esta percepción de vulnerabilidad resultaría fatal cuando llegaran nuevos enemigos desde más allá del horizonte oceánico. Mientras los incas se desangraban en su guerra fratricida, completamente ajenos a los acontecimientos que se desarrollaban en las costas del Pacífico, Francisco Pizarro había estado preparando meticulosamente la empresa que cambiaría el destino de América. Nacido en Trujillo, Extremadura, probablemente hijo ilegítimo sin mayores perspectivas en la rígida sociedad española del siglo XVI, Pizarro había llegado al Nuevo Mundo buscando la fortuna que la península ibérica le negaba. Durante años había participado en diversas expediciones por el Caribe y Panamá, acumulando experiencia en las brutales campañas de conquista que caracterizaban la expansión española, pero sin lograr la riqueza y el reconocimiento que ambicionaba. En 1524, asociado con Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, Pizarro organizó su primera expedición hacia el sur, siguiendo rumores cada vez más insistentes sobre un rico imperio que existía más allá de las tierras conocidas. Esta primera tentativa resultó ser un desastre absoluto. Los españoles navegaron por costas inhóspitas, enfrentaron enfermedades tropicales para las que no tenían remedio, sufrieron ataques de poblaciones hostiles y finalmente se vieron obligados a regresar a Panamá con las manos vacías, habiendo perdido varios hombres sin haber encontrado el imperio de oro que buscaban. Sin embargo, Pizarro no era hombre que se desanimara fácilmente ante el fracaso. En 1526 organizó una segunda expedición, esta vez mejor preparada y con mayor determinación. Durante este segundo viaje, los españoles finalmente obtuvieron evidencias concretas de que los rumores eran ciertos. Capturaron una balsa de comerciantes que navegaba por la costa ecuatoriana transportando objetos de extraordinaria factura, tejidos finísimos, cerámica elaborada, objetos de oro y plata trabajados con habilidades que impresionaron incluso a los españoles. Los intérpretes improvisados permitieron entender que estos mercaderes provenían de un gran imperio hacia el sur, donde gobernaba un poderoso señor y donde el oro abundaba como la piedra en España. Armado con estas evidencias tangibles, Pizarro tomó la decisión crucial de regresar a España para obtener la autorización real necesaria para emprender una conquista formal. Llegó a la corte de Carlos V en 1528.
presentando los objetos capturados como prueba del rico territorio que esperaba ser conquistado para la corona española. Después de negociaciones que se prolongaron varios meses, el emperador firmó la capitulación de Toledo el 26 de julio de 1529, otorgando a Pizarro el título de gobernador y capitán general de las tierras que conquistara, con autorización para fundar ciudades, repartir encomiendas y administrar justicia en nombre del rey. Pizarro regresó a Panamá en 1530 y pasó el año siguiente preparando meticulosamente su tercera expedición, la definitiva. Reclutó hombres con promesas de riquezas inimaginables, reunió los suministros necesarios, organizó los barcos que transportarían su pequeño ejército. Finalmente, en diciembre de 1530, la expedición partió de Panamá rumbo al sur, hacia un destino que ninguno de los participantes podía imaginar completamente. Pizarro comandaba 180 hombres y 37 caballos, una fuerza que en cualquier cálculo racional resultaba ridículamente insuficiente para conquistar un imperio de millones de habitantes, pero que se beneficiaría de circunstancias extraordinarias que transformarían esta aparente debilidad en una ventaja inesperada. Los españoles navegaron hacia el sur siguiendo la costa, deteniéndose ocasionalmente para reabastecerse y recopilar información sobre el imperio que buscaban. Los informes que recibían de las poblaciones costeras eran confusos y a menudo contradictorios, hablando de grandes guerras, de ciudades destruidas, de un imperio dividido. Los conquistadores no comprendían completamente la magnitud de lo que estos relatos revelaban, que estaban aproximándose a un imperio que acababa de atravesar la crisis más devastadora de su historia, un imperio donde las heridas de la guerra civil aún sangraban copiosamente. En septiembre de 1532, después de meses de navegación y exploración costera, Pizarro tomó la decisión de establecer una base permanente antes de aventurarse hacia el interior. Fundó la villa de San Miguel de Tangarará el 24 de septiembre, cerca de la desembocadura del río Piura, en lo que hoy es el norte de Perú. Esta fundación no era simplemente un gesto simbólico, representaba la creación de un refugio donde los españoles podían retirarse si las cosas salían mal, un puerto donde podrían recibir refuerzos desde Panamá, un punto de control sobre la costa que garantizaba sus líneas de comunicación. La decisión de Pizarro de establecer esta base antes de proceder demostró la cautela estratégica que caracterizaba su liderazgo, un equilibrio entre audacia y prudencia que resultaría crucial en los meses siguientes. Desde San Miguel, Pizarro envió emisarios hacia el interior buscando información más precisa sobre la situación del imperio. Los informes que regresaban pintaban un cuadro cada vez más claro y más tentador. El imperio había estado envuelto en una guerra civil devastadora, uno de los bandos había prevalecido recientemente, el emperador victorioso llamado Atahualpa se encontraba en una ciudad llamada Cajamarca con su ejército, descansando en los baños termales después de sus campañas. Para Pizarro, experimentado en las políticas de conquista, esta información revelaba una oportunidad extraordinaria. Si podía capturar al emperador inca tal como Hernán Cortés había capturado a Moctezuma en México una década antes, podría controlar todo el imperio sin necesidad de conquistarlo pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. El 15 de noviembre de 1532, Pizarro partió de San Miguel con su pequeño ejército, dirigiéndose hacia el interior montañoso, donde esperaba encontrar a Atahualpa. El avance hacia Cajamarca les reveló a los españoles la escala de la catástrofe que había golpeado al imperio. Los pueblos por los que pasaban mostraban señales inequívocas de violencia reciente. Edificios habían sido incendiados y permanecían como esqueletos carbonizados. Campos cultivados habían sido abandonados, las terrazas agrícolas que representaban siglos de trabajo se desmoronaban por falta de mantenimiento. Los almacenes estatales habían sido saqueados, sus puertas destrozadas y su contenido dispersado o podrido. Pero lo que más impactó a los españoles, acostumbrados como estaban a la violencia de la época, fueron los castigos ejemplares que encontraron en varios pueblos. Cuerpos desollados colgaban de postes como advertencia macabra para cualquiera que considerara la resistencia.
Según los testimonios recogidos posteriormente, estos eran habitantes que habían apoyado a Huáscar y que habían sufrido las represalias de los generales de Atahualpa cuando consolidaron su control sobre estas regiones. La visión de estos horrores convenció a los españoles de dos cosas. Primero, que el imperio había sufrido una guerra de extraordinaria brutalidad que había dejado profundas cicatrices en la población. Segundo, que muchos de los pueblos sometidos por los incas probablemente verían a los recién llegados no como invasores, sino como potenciales libertadores, o, al menos, como una oportunidad para ajustar cuentas con sus opresores. Conforme los españoles ascendían hacia Cajamarca, atravesando valles cada vez más elevados y caminos cada vez más empinados, comenzaron a recibir noticias más precisas sobre Atahualpa. El emperador victorioso había establecido su campamento en las afueras de Cajamarca, en un lugar conocido como Pultumarca o los Baños del Inca, donde manantiales de aguas termales brotaban de la tierra y donde los emperadores incas tradicionalmente descansaban después de sus campañas militares. Atahualpa se encontraba allí con su ejército, un número que los españoles estimaron posteriormente en entre 30.000 y 50.000 guerreros, aunque estas cifras pueden estar exageradas por el asombro y el terror que los conquistadores sintieron al contemplar una fuerza tan abrumadoramente superior. El conquistador extremeño se enfrentaba ahora a la decisión más crucial de toda la empresa. Podía retirarse hacia San Miguel, argumentando que su fuerza era insuficiente para enfrentar semejante ejército, esperando refuerzos que quizás nunca llegarían y permitiendo que Atahualpa consolidara aún más su poder. O podía avanzar confiando en que la audacia, la sorpresa, la superioridad tecnológica de sus armas y caballos, y quizás la misma providencia divina en la que fervientemente creía, le permitirían realizar lo imposible. Pizarro, demostrando el coraje temerario que caracterizaba a los conquistadores de su generación, eligió avanzar. El 15 de noviembre de 1532, los españoles entraron en Cajamarca, marchando directamente hacia un encuentro que cambiaría irrevocablemente el curso de la historia americana. La ciudad de Cajamarca se extendía en un valle alto de los Andes, rodeada por montañas que parecían vigilantes eternos de piedra. Cuando los españoles entraron en sus límites aquel 15 de noviembre de 1532, encontraron un escenario que les resultó simultáneamente tranquilizador y profundamente inquietante. Las calles de la ciudad estaban completamente vacías. Las casas permanecían cerradas, sin señal alguna de vida en su interior. Los edificios administrativos incas, normalmente bulliciosos con funcionarios que registraban tributos y organizaban el trabajo colectivo, guardaban un silencio sepulcral. Era como si Cajamarca hubiera sido abandonada repentinamente por toda su población, dejando atrás únicamente estructuras de piedra y adobe que atestiguaban una civilización avanzada pero ausente. Sin embargo, cuando los conquistadores dirigieron su mirada hacia las colinas circundantes, comprendieron inmediatamente dónde se encontraban todos los habitantes. Las laderas que rodeaban el valle estaban literalmente cubiertas por miles y miles de tiendas blancas que brillaban bajo el sol andino como un campo de nieve recién caída. El campamento de Atahualpa se extendía por kilómetros, organizado con una precisión militar que reflejaba décadas de experiencia en campaña. Los españoles intentaron contar las tiendas, estimar el número de guerreros, calcular las probabilidades de supervivencia en caso de enfrentamiento abierto, pero las cifras superaban cualquier cálculo reconfortante. Algunos cronistas posteriormente estimarían que había entre 30.000 y 50.000 soldados acampados alrededor de Cajamarca, aunque otros historiadores modernos sugieren que estas cifras pueden estar infladas por el terror comprensible que sentían los conquistadores al contemplar una fuerza tan abrumadoramente superior. Francisco Pizarro reunió a sus capitanes en el centro de la plaza de Cajamarca, donde los edificios principales formaban un cuadrilátero que más tarde resultaría crucial para los acontecimientos venideros. La discusión que siguió reveló las profundas tensiones que existían dentro del pequeño grupo de conquistadores. Algunos capitanes argumentaban que debían retirarse inmediatamente hacia San Miguel antes de que Atahualpa decidiera aplastarlos como insectos molestos. Otros proponían enviar embajadores solicitando una reunión pacífica, esperando ganar tiempo mientras ideaban alguna estrategia. Unos pocos,
Los más audaces, o quizás los más desesperados, sugerían atacar el campamento inca durante la noche, confiando en la sorpresa y el pánico que causarían los caballos entre tropas que nunca habían visto semejantes criaturas. Pizarro escuchó todas las propuestas con la paciencia de quien comprende que el liderazgo en situaciones extremas requiere equilibrar múltiples perspectivas, pero al final impuso su propia visión estratégica. Enviarían una embajada a Atahualpa solicitando un encuentro, tal como habían hecho Cortés con Moctezuma en México. Mantendrían una apariencia de confianza absoluta, ocultando el miedo que indudablemente sentían, demostrando la misma arrogancia que había caracterizado cada encuentro entre españoles y pueblos americanos desde que Colón había plantado la primera cruz en las playas caribeñas. Y mientras tanto prepararían secretamente una trampa que aprovecharía la arquitectura de la plaza, la velocidad de los caballos, el impacto psicológico de las armas de fuego y, sobre todo, la posibilidad de capturar al propio Atahualpa antes de que sus decenas de miles de guerreros pudieran reaccionar efectivamente. Para llevar la embajada, Pizarro seleccionó a Hernando de Soto y a su propio hermano Hernando Pizarro, dos de los jinetes más experimentados de la expedición. De Soto era un veterano de las campañas de Nicaragua y había demostrado tanto habilidades diplomáticas como valor personal en múltiples situaciones peligrosas. Hernando Pizarro, por su parte, era uno de los pocos conquistadores que podía reclamar cierta educación formal y comprensión de las complejidades de la negociación política. Los dos capitanes partieron hacia el campamento de Pultumarca acompañados por un intérprete, probablemente uno de los nativos capturados en expediciones anteriores que había aprendido suficiente español para facilitar la comunicación básica, aunque las limitaciones lingüísticas harían que muchos matices se perdieran en la traducción. El campamento real que encontraron en Pultumarca representaba una demostración impresionante de poder imperial. Miles de tiendas estaban organizadas en secciones claramente delimitadas según la jerarquía militar y social. Los soldados veteranos de las campañas del norte ocupaban las posiciones más cercanas al centro, donde residía el propio Atahualpa. Más allá se extendían las unidades de tropas auxiliares reclutadas de los pueblos conquistados, dispuestas de manera que su lealtad pudiera ser vigilada constantemente. Los corrales albergaban miles de llamas que proporcionaban transporte, carne y lana para el ejército. Los almacenes temporales contenían maíz, quinua, charqui y otros alimentos necesarios para mantener a semejante multitud. El campamento entero funcionaba con la eficiencia de una máquina administrativa que había sido perfeccionada durante generaciones de expansión imperial. Cuando Hernando de Soto y Hernando Pizarro llegaron a la presencia de Atahualpa, encontraron al emperador victorioso descansando en las aguas termales, rodeado por cientos de sirvientes y docenas de esposas y concubinas. El sapa inca estaba siendo alimentado por mujeres que seleccionaban cuidadosamente cada bocado antes de ofrecérselo, mientras otras mujeres recogían cualquier cabello o hilo de ropa que cayera de su persona para quemarlo ritualmente más tarde, pues nada que hubiera tocado el cuerpo divino del emperador podía ser tratado como desecho común. Los embajadores españoles notaron que nadie miraba directamente al inca, que todos se aproximaban a él con la cabeza inclinada en señal de reverencia absoluta, que su palabra era recibida con el mismo respeto que los españoles reservaban para los pronunciamientos papales. Atahualpa recibió a los embajadores con una actitud que los cronistas describen como altanera indiferencia. Inicialmente ni siquiera les dirigió la mirada, continuando su baño mientras los españoles esperaban de pie bajo el sol andino. Esta demostración de superioridad no era simplemente un capricho personal, sino una expresión calculada del orden cósmico tal como lo entendían los incas. El emperador, hijo del sol, no necesitaba apresurarse para atender a emisarios de un pueblo desconocido que probablemente era tan insignificante como las docenas de tribus que sus generales habían sometido durante las campañas recientes. Finalmente, después de un período que a los españoles les pareció interminable, Atahualpa se dignó a dirigirse a ellos a través de intérpretes. Hernando de Soto, decidido a impresionar al emperador inca con la superioridad marcial española, realizó entonces una demostración que se convertiría en legendaria entre ambos pueblos.
espoleó violentamente su caballo, lanzándolo en una carga directa hacia donde se encontraba Atahualpa, deteniéndose a escasos centímetros del emperador en un alarde de control ecuestre que hizo que la espuma de la boca del animal salpicara las vestiduras imperiales. Los sirvientes y guardias que rodeaban a Atahualpa retrocedieron instintivamente, algunos cayendo al suelo en su prisa, por alejarse de la bestia que parecía a punto de atacar a su señor divino. Sin embargo, los cronistas relatan con admiración que Atahualpa no movió un solo músculo, no mostró el menor signo de miedo o sorpresa, manteniendo su rostro completamente impasible mientras el caballo resoplaba a centímetros de su cara. Esta demostración de valor personal impresionó profundamente a los españoles presentes, pero también reveló algo crucial sobre el carácter de Atahualpa. Era un guerrero curtido en decenas de batallas, había visto morir a miles de hombres en combate, había ordenado personalmente torturas y ejecuciones como parte de su consolidación del poder, y ciertamente no iba a intimidarse por un despliegue teatral de jinetes foráneos. Según algunas versiones, después de que los embajadores españoles se retiraran, Atahualpa ordenó ejecutar a todos los guardias que habían mostrado miedo ante el caballo, considerando su reacción como una debilidad inaceptable en quienes tenían el honor de proteger al Hijo del Sol. Los embajadores transmitieron la invitación de Pizarro. El emperador inca debía visitarlos en Cajamarca al día siguiente, donde los españoles lo recibirían con los honores debidos a un gran señor. Atahualpa aceptó esta invitación con una confianza que resultaba completamente racional desde su perspectiva. Comandaba un ejército de decenas de miles de guerreros veteranos frente a menos de 200 extranjeros, por muy extrañas que fueran sus monturas y sus armas. Había derrotado a su hermano en una guerra civil que había durado años, había consolidado su control sobre el imperio más extenso de América, había demostrado su valía tanto en el campo de batalla como en las maniobras políticas necesarias para mantener unido un territorio tan vasto. Desde su punto de vista, estos españoles eran curiosidades interesantes, quizás embajadores de algún reino lejano, posiblemente futuros súbditos, una vez que comprendieran la futilidad de resistirse al poder del Tahuantinsuyo. Cuando Hernando de Soto y Hernando Pizarro regresaron a Cajamarca con la noticia de que Atahualpa vendría al día siguiente, Francisco Pizarro convocó nuevamente a todos sus capitanes para planificar los detalles de lo que sería el momento definitorio de toda la expedición. La plaza de Cajamarca ofrecía ventajas naturales para una emboscada. Estaba rodeada por edificios largos con puertas que daban a la plaza, creando espacios donde los españoles podían esconder sus caballos y su infantería sin ser vistos desde el exterior. La plaza misma era lo suficientemente amplia como para que una multitud considerable pudiera entrar en ella, pero lo suficientemente cerrada como para que, una vez dentro, resultara difícil escapar cuando comenzara el caos. Los muros que rodeaban el espacio actuarían como barreras naturales que canalizarían cualquier intento de huida hacia puntos específicos donde los españoles podían concentrar su poder de fuego. Pizarro distribuyó cuidadosamente sus fuerzas limitadas para maximizar su efectividad. Los jinetes, divididos en dos grupos bajo el mando de Hernando Pizarro y Hernando de Soto, se ocultarían en edificios a ambos lados de la plaza, listos para cargar cuando se diera la señal. La infantería, armada con espadas, ballestas y arcabuces, ocuparía posiciones en otros edificios, preparada para emerger y bloquear las salidas una vez comenzara el ataque. Los dos pequeños cañones que los españoles habían transportado penosamente a través de los Andes serían ubicados en posiciones que les permitieran disparar a lo largo de la plaza, maximizando el impacto psicológico de sus detonaciones, aunque su efectividad real como armas antipersonal fuera limitada. Pedro de Candia, un artillero griego que se había unido a la expedición, recibió la responsabilidad de disparar estos cañones en el momento preciso. El conquistador extremeño asignó al fraile dominico Vicente de Valverde un papel crucial en el drama que estaba por desarrollarse. Valverde debía aproximarse a Atahualpa con una Biblia y un crucifijo, explicarle a través de intérpretes los fundamentos de la fe católica, exigirle que reconociera la autoridad del Papa y del rey Carlos V,
y requerirle que aceptara someterse voluntariamente al dominio español. Pizarro sabía perfectamente que ningún emperador que acababa de ganar una guerra civil devastadora aceptaría semejantes demandas humillantes. El verdadero propósito del requerimiento no era obtener una sumisión voluntaria, sino crear un pretexto legal para el ataque que seguiría. Una justificación que permitiría a los españoles argumentar posteriormente que habían actuado en defensa propia o en ejecución de una guerra justa después de que el emperador pagano rechazara la verdadera fe y la autoridad legítima del monarca español. La noche del 15 de noviembre de 1532 fue probablemente una de las más largas y tensas que los conquistadores españoles habían experimentado. Sabían que al día siguiente enfrentarían un momento de verdad absoluta. O lograrían capturar al emperador inca en una emboscada audaz más allá de cualquier precedente, o morirían hasta el último hombre bajo el peso de decenas de miles de guerreros furiosos. Algunos pasaron esas horas revisando obsesivamente sus armas, afilando espadas que ya estaban perfectamente afiladas, verificando que sus armaduras estuvieran correctamente ajustadas. Otros oraron fervientemente, confesándose con los sacerdotes que acompañaban la expedición, buscando asegurar la salvación de sus almas antes de un encuentro donde la muerte parecía más probable que la supervivencia. Unos pocos, dominados por el terror, consideraron secretamente desertar durante la oscuridad, pero el conocimiento de que no tenían ningún lugar seguro a donde ir los mantuvo en su lugar. Pizarro circuló entre sus hombres durante toda la noche, pronunciando palabras de aliento que mezclaban fervor religioso con promesas de riquezas inimaginables. Les recordó que Dios estaba de su lado en su misión de llevar la verdadera fe a estas tierras paganas. Les habló de las hazañas de Cortés en México, quien con fuerzas igualmente reducidas había conquistado el poderoso imperio azteca. Les prometió que si lograban capturar a Atahualpa, el oro del imperio inca sería suyo, suficiente para que cada uno de ellos regresara a España más rico que los nobles que los habían despreciado por su origen humilde. Sobre todo, les exigió disciplina absoluta. Nadie debía salir de su escondite hasta que él personalmente diera la señal. Nadie debía atacar a Atahualpa, excepto él mismo. Y todos debían concentrar sus esfuerzos en capturar vivo al emperador inca, porque su valor como rehén superaba infinitamente cualquier satisfacción momentánea que pudiera proporcionar eliminarlo. El 16 de noviembre amaneció con un cielo despejado sobre Cajamarca, aunque los españoles escondidos en los edificios alrededor de la plaza apenas podían apreciar el clima desde sus posiciones de emboscada. Esperaron durante horas, sus nervios tensándose progresivamente conforme el sol ascendía hacia el cenit, sin señal alguna de Atahualpa. Algunos comenzaron a preguntarse si el emperador inca había detectado la trampa y decidido simplemente rodear Cajamarca y matar de hambre a los españoles hasta que se vieran obligados a rendirse. Otros especulaban que Atahualpa estaba deliberadamente haciéndolos esperar como demostración de su superioridad, obligándolos a permanecer ocultos en edificios cada vez más calurosos conforme avanzaba el día, desgastando su determinación psicológicamente antes de cualquier enfrentamiento físico. Finalmente, a media tarde, los vigías españoles reportaron movimiento en el campamento de Pultumarca. Una procesión comenzaba a formarse, organizándose con la meticulosidad ceremonial que caracterizaba todos los actos públicos del emperador inca. Primero venían escuadrones de barredores, hombres cuya función era literalmente barrer el camino por donde pasaría el Hijo del Sol, asegurando que ninguna piedra, ninguna ramita, ninguna impureza tocara el suelo que pisarían los portadores de la litera imperial. Detrás de ellos avanzaban cantantes y músicos que entonaban himnos religiosos acompañados por tambores, flautas y caracolas marinas, creando una sinfonía que se escuchaba a kilómetros de distancia y anunciaba la aproximación del emperador divino. Luego venían los nobles de mayor rango, ataviados con sus mejores vestimentas, llevando las insignias de sus cargos y provincias, representando la magnificencia acumulada de un imperio que se extendía por miles de kilómetros. La procesión avanzaba con una lentitud deliberada que parecía diseñada para maximizar la tensión de los españoles escondidos. Los cronistas calculan que Atahualpa tardó aproximadamente 2 horas en recorrer los pocos kilómetros que separaban Pultumarca de Cajamarca,
un ritmo que reflejaba tanto la solemnidad ceremonial del momento como quizás cierta cautela calculada por parte del emperador inca. Conforme la procesión se aproximaba a la entrada de la plaza, los españoles ocultos en los edificios pudieron finalmente ver la magnitud de la comitiva que acompañaba a Atahualpa. Miles de personas llenaban el camino, aunque la mayoría eran sirvientes, cortesanos y espectadores, más que soldados armados para el combate. Cuando Atahualpa finalmente entró en la plaza de Cajamarca, lo hizo con una ostentación que dejó sin aliento incluso a los españoles que espiaban desde sus escondites. El emperador viajaba en una litera fabricada enteramente de oro, aunque algunos cronistas sugieren que era madera recubierta con láminas de oro, decorada con plumas de pájaros tropicales de colores imposibles y joyas que capturaban la luz del sol creando destellos que lastimaban los ojos de quienes los miraban directamente. La litera era transportada por 80 señores principales del imperio, hombres de la más alta nobleza que consideraban un honor supremo llevar sobre sus hombros al hijo del sol. El propio Atahualpa vestía túnicas finísimas tejidas con lana de vicuña, un material tan suave que se decía que era como tocar nubes solidificadas, decoradas con diseños geométricos que representaban su linaje divino y sus victorias militares. Sobre su cabeza llevaba la mascapaicha, la borla carmesí que identificaba al Sapa Inca, el único hombre en todo el imperio autorizado a llevar ese símbolo de autoridad absoluta. Detrás de la litera imperial marchaban aproximadamente 5.000 o 6.000 hombres, según las estimaciones posteriores de los españoles, aunque estas cifras deben tomarse con cierta precaución, dado que los conquistadores estaban observando desde posiciones limitadas y bajo un estrés extremo que podía distorsionar su percepción. Lo que resultaba crucial, y lo que Pizarro había apostado que ocurriría, era que la mayoría de estos acompañantes no estaban armados para el combate. Muchos llevaban únicamente pequeñas porras ceremoniales escondidas bajo sus ropas, armas adecuadas para una demostración de fuerza simbólica, pero completamente inadecuadas para enfrentar a jinetes acorazados cargando a toda velocidad. Atahualpa había dejado su ejército principal en Pultumarca, trayendo consigo principalmente a cortesanos y sirvientes, para lo que él esperaba sería una reunión diplomática con los extranjeros curiosos que habían solicitado su presencia. La plaza se fue llenando gradualmente conforme más y más personas entraban siguiendo a la litera del emperador. Los españoles escondidos observaban con una mezcla de terror y esperanza conforme su trampa se cerraba lentamente. Cada persona que entraba en la plaza representaba un enemigo potencial, pero también significaba que más incas estarían atrapados en el espacio cerrado cuando comenzara el ataque. Francisco Pizarro esperó pacientemente controlando su propia tensión y la de sus hombres, aguardando el momento óptimo cuando la mayoría de la comitiva imperial estuviera dentro de la plaza, pero antes de que Atahualpa decidiera retirarse al no ver a ningún español salir a recibirlo. Finalmente, cuando Atahualpa llegó al centro de la plaza y sus portadores habían detenido la litera, Pizarro envió a Vicente de Valverde. El fraile dominico avanzó solo hacia el emperador, llevando una Biblia en una mano y un crucifijo en la otra, acompañado únicamente por un intérprete cuya capacidad para transmitir conceptos teológicos complejos en quechua era probablemente muy limitada. Lo que siguió fue un intercambio que ha sido relatado de múltiples formas contradictorias por diferentes cronistas, cada uno añadiendo o eliminando detalles según sus propios sesgos y agendas políticas. La versión más comúnmente aceptada relata que Valverde intentó explicar a Atahualpa los principios fundamentales del cristianismo, que existía un solo Dios verdadero, que Jesucristo era su Hijo que había muerto para redimir los pecados de la humanidad, que el Papa en Roma era el vicario de Cristo en la tierra, y que el rey Carlos V de España actuaba como el brazo secular de esta autoridad religiosa. Valverde exigió entonces que Atahualpa reconociera estas verdades, que aceptara el bautismo cristiano y que se sometiera voluntariamente a la autoridad del rey español, entregando su imperio como vasallo leal de la corona. A cambio, se le permitiría gobernar como monarca subordinado bajo supervisión española. Si rechazaba estas condiciones, advertía el fraile con una severidad que debió parecer absurda dado que era un hombre solo frente a miles de incas, entonces los españoles se verían obligados a hacer la guerra contra él como hereje que rechazaba la palabra de Dios.
Atahualpa escuchó esta perorata, probablemente comprendiendo solo fragmentos a través de la traducción imperfecta, con una expresión que los cronistas describen como mezcla de incredulidad y ofensa. Pidió ver la Biblia que Valverde llevaba, examinándola con curiosidad genuina como alguien de una cultura sin escritura alfabética examinaría un objeto cuyo propósito no le resulta inmediatamente evidente. Según la versión más dramática de los acontecimientos, Atahualpa acercó el libro a su oído, esperando quizás que hablara como afirmaban que contenía la palabra de Dios, y al no escuchar nada, lo arrojó al suelo con desprecio, declarando que no se sometería a ningún dios extranjero ni a ningún rey lejano, porque él mismo era hijo del sol y señor supremo de estos territorios. Valverde, genuinamente ultrajado por lo que consideraba un sacrilegio imperdonable, corrió de regreso hacia donde esperaba Pizarro, gritando que el pagano había rechazado la palabra de Dios y había profanado las escrituras sagradas, que no merecía misericordia alguna, que los españoles estaban justificados para atacar en nombre de Cristo y del Rey. Era exactamente el pretexto que Pizarro había esperado. El conquistador dio la señal convenida, probablemente un grito de Santiago, que era el tradicional grito de guerra español invocando al santo patrón de España, y simultáneamente todas las puertas que daban a la plaza se abrieron de golpe. Lo que siguió fue una carnicería que duró apenas una hora, pero que destruyó irrevocablemente el orden que había estructurado el Tahuantinsuyo durante generaciones. Los jinetes españoles salieron al galope de sus escondites, sus caballos alcanzando velocidad máxima en pocos segundos y chocando con la multitud de incas atrapados en la plaza con una fuerza que debe haber parecido sobrenatural para quienes nunca habían visto semejantes animales. Los cronistas relatan que el pánico fue instantáneo y absoluto. Los incas intentaron huir, pero no tenían hacia dónde correr. Las entradas estaban bloqueadas por más españoles, los muros que rodeaban la plaza eran demasiado altos para escalarlos rápidamente y la masa de cuerpos apiñados hacía imposible cualquier movimiento organizado. Los caballos pisoteaban a quienes caían, los jinetes blandían sus espadas de acero cortando a diestra y siniestra, y el sonido ensordecedor de los arcabuces y cañones disparando añadía un componente de terror psicológico que amplificaba exponencialmente el caos. Pedro de Candia disparó sus 2 cañones directamente contra la multitud atrapada. La efectividad real de estas armas como instrumentos de muerte masiva era limitada. Los cañones de la época eran imprecisos, lentos de recargar y propensos a fallar en el peor momento posible. Sin embargo, su impacto psicológico resultaba devastador para personas que jamás habían experimentado el trueno artificial de la pólvora explotando, que veían cómo el fuego y el humo emergían de tubos metálicos seguidos por proyectiles invisibles que destrozaban cuerpos a distancia. El ruido solo ya era suficiente para sembrar el pánico entre guerreros que habían demostrado valor extraordinario en incontables batallas, pero que ahora enfrentaban algo completamente fuera de su experiencia y comprensión. Francisco Pizarro se abrió paso directamente hacia la litera de Atahualpa, concentrando toda su atención en el objetivo que convertiría este ataque en una victoria estratégica trascendental en lugar de una simple masacre. Los nobles que cargaban la litera intentaron defender a su emperador con sus cuerpos, arrojándose entre los atacantes españoles y el Hijo del Sol, dispuestos a morir protegiendo al hombre que representaba no solo su gobernante, sino la encarnación misma del orden cósmico. Pizarro cortó las manos de varios portadores con su espada, un acto de violencia brutal que, sin embargo, demostraba su determinación absoluta de capturar vivo a Atahualpa. Cuando los portadores mutilados soltaban la litera, otros nobles inmediatamente tomaban su lugar, sosteniendo el peso imperial incluso mientras los españoles los atacaban, cayendo uno tras otro, pero siempre siendo reemplazados por el siguiente en la línea de sucesión ceremonial. Finalmente, después de minutos que debieron parecer horas eternas, la litera se derrumbó cuando ya no quedaban suficientes nobles ilesos para sostenerla. Atahualpa cayó al suelo de la plaza, probablemente la primera vez en su vida adulta que su cuerpo divino había tocado tierra común sin las alfombras ceremoniales apropiadas. Pizarro lo agarró personalmente, arrastrándolo hacia uno de los edificios mientras sus capitanes formaban un perímetro protector alrededor de ambos.
El emperador del Tahuantinsuyo, el conquistador que había derrotado a su hermano en una guerra civil de años, el comandante de ejércitos que habían sometido docenas de pueblos rebeldes, estaba ahora prisionero de menos de 200 extranjeros que hacía apenas unos meses ni siquiera sabían que su imperio existía. La masacre continuó durante aproximadamente una hora más, hasta que finalmente el último inca dentro de la plaza había sido eliminado o había logrado escapar. Los cronistas españoles, escribiendo posteriormente cuando ya no tenían razón para minimizar su victoria, estimaron que aproximadamente 2000 incas murieron en la plaza de Cajamarca aquel 16 de noviembre. Por su parte, los españoles no sufrieron una sola baja humana, aunque varios resultaron heridos y un caballo murió, probablemente por agotamiento más que por heridas de combate, dado que los incas en la plaza estaban prácticamente desarmados y completamente desorganizados por el pánico. La noticia de la captura del emperador se extendió rápidamente hacia el campamento de Pultumarca, donde decenas de miles de guerreros incas esperaban. La reacción de este enorme ejército resultó ser sorprendentemente pasiva, un hecho que ha desconcertado a historiadores durante siglos, pero que revela aspectos cruciales de la cosmología política inca. Sin su emperador, los generales simplemente no sabían qué hacer. El Sapa inca no era meramente un comandante militar cuyas órdenes podían ser ejecutadas por subordinados en su ausencia. Era el intermediario entre el mundo humano y el divino, el único autorizado para tomar decisiones de importancia trascendental, la encarnación del orden que mantenía funcionando el cosmos mismo. Su captura no era simplemente una derrota militar, sino una catástrofe cosmológica que desafiaba toda comprensión de cómo funcionaba el universo. Además, Atahualpa seguía vivo, y los españoles rápidamente hicieron saber que cualquier intento de rescatarlo resultaría en su ejecución inmediata. Los generales incas, que habían demostrado brillantez táctica durante años de campaña, se encontraban paralizados por esta amenaza. Atacar a los españoles probablemente resultaría en una victoria numérica abrumadora, pero al costo de perder al emperador, cuya vida habían jurado proteger por encima de todo. Retirarse significaba abandonar al Hijo del Sol en manos de invasores, cuyas intenciones eran imposibles de predecir. Así que permanecieron en sus campamentos, esperando órdenes de un emperador que ahora era prisionero, atrapados en una parálisis estratégica que Pizarro explotaría magistralmente durante los meses siguientes. Atahualpa, recuperándose del shock inicial de la captura, comenzó rápidamente a evaluar su situación con la inteligencia política que lo había llevado a prevalecer en la guerra civil contra Huáscar. Comprendió que los españoles valoraban enormemente el oro y la plata, metales que para los incas tenían principalmente significado ceremonial y estético, pero carecían de la importancia económica central que tenían para los europeos. Durante sus conversaciones con Pizarro, en los días siguientes a su captura, Atahualpa propuso un trato que se convertiría en legendario: llenar la habitación donde estaba prisionero con objetos de oro hasta una altura que alcanzara su mano levantada, aproximadamente 2 metros del suelo, y llenar 2 habitaciones adicionales con plata. A cambio, los españoles lo liberarían y permitirían que regresara a gobernar su imperio. Pizarro aceptó esta oferta con una rapidez que debió haberle advertido a Atahualpa sobre las verdaderas intenciones del conquistador, pero el emperador inca probablemente calculaba que una vez hubiera pagado el rescate y recuperado su libertad, podría movilizar su ejército para eliminar a los españoles o, alternativamente, incorporarlos a su servicio como tropas mercenarias especializadas. Dio órdenes a sus generales que seguían acampados en Pultumarca para que enviaran emisarios por todo el imperio recopilando objetos de oro y plata. Estas órdenes fueron obedecidas con la eficiencia característica de la administración inca. Durante los meses siguientes, caravanas de llamas comenzaron a llegar a Cajamarca transportando tesoros de todos los rincones del Tahuantinsuyo. Llegaban objetos que representaban siglos de acumulación artística y religiosa: estatuas de dioses locales fabricadas en oro macizo, máscaras ceremoniales incrustadas con turquesas y esmeraldas, vasijas rituales tan finamente trabajadas que parecían haber sido moldeadas por manos divinas más que humanas, planchas de oro que habían revestido los templos más sagrados del imperio,
joyas personales de la nobleza cusqueña que habían sido transmitidas durante generaciones como símbolos de linaje y prestigio. Los españoles observaban con asombro creciente conforme la habitación del rescate se iba llenando gradualmente. Cada nueva caravana traía objetos cuyo valor artístico era incalculable, pero los conquistadores los evaluaban únicamente por su peso en metal precioso. Para los incas, estas piezas representaban la historia materializada de su civilización, objetos que conectaban el presente con el pasado mítico, que mantenían vivos los recuerdos de emperadores anteriores, que servían como intermediarios entre los humanos y los dioses. Para los españoles, eran simplemente oro y plata que podía fundirse en lingotes, pesarse con precisión matemática, dividirse según fórmulas establecidas por la corona española, y finalmente convertirse en monedas que financiarían guerras europeas y comprarían propiedades en Extremadura. Durante los meses que Atahualpa pasó como prisionero en Cajamarca, entre noviembre de 1532 y julio de 1533, se desarrolló una relación extraña y compleja entre el emperador cautivo y sus captores españoles. Atahualpa aprendió rápidamente español, demostrando una inteligencia que impresionó incluso a conquistadores que lo consideraban fundamentalmente inferior por ser pagano. Jugaba ajedrez con algunos de los capitanes españoles, aunque según los cronistas nunca pudo dominar completamente el juego, quizás porque las reglas del ajedrez europeo reflejaban una concepción del poder y la estrategia fundamentalmente diferente de la cosmovisión andina. Conversaba extensamente con Pizarro sobre sus respectivos imperios, describiendo la extensión del Tahuantinsuyo con un orgullo que los españoles encontraban simultáneamente admirable y patético, dado que este vasto imperio ahora dependía completamente de la voluntad de menos de 200 invasores. Francisco Pizarro, por su parte, trataba a Atahualpa con una cortesía que contrastaba dramáticamente con su condición de prisionero. Le permitía ser servido por sus esposas y sirvientes según las costumbres imperiales, le proporcionaba los alimentos tradicionales que prefería, respetaba muchos de los tabúes ceremoniales que rodeaban la persona del Sapa inca. Sin embargo, esta cortesía no era producto de respeto genuino, sino de cálculo estratégico. Mientras Atahualpa estuviera vivo y en custodia española, Pizarro podía emitir órdenes en su nombre que serían obedecidas por los generales y administradores incas. El emperador cautivo era más valioso como títere que como mártir, al menos temporalmente. Durante este período de cautiverio, Atahualpa cometió un error fatal que sellaría su destino. Los españoles mantuvieron prisionero no solo al emperador, sino también a Huáscar, quien había sido capturado por los generales de Atahualpa durante la Guerra Civil y continuaba encarcelado en algún lugar entre Cajamarca y el Cuzco. Algunos cronistas relatan que Huáscar intentó negociar con los españoles, ofreciéndoles un rescate aún mayor que el de Atahualpa si lo liberaban y lo restauraban como legítimo Sapa inca. Otros sugieren que los españoles consideraban mantener a Huáscar como alternativa política en caso de que Atahualpa dejara de ser útil. Cualquiera que fuera la verdad, Atahualpa percibió correctamente que mientras su hermano viviera, representaba una amenaza potencial para su autoridad, incluso en cautiverio. Atahualpa ordenó entonces a sus generales que ejecutaran a Huáscar, eliminando definitivamente al rival que lo había enfrentado durante la Guerra Civil. Los generales obedecieron, tal como habían obedecido cada orden del emperador durante años de campaña. Huáscar fue eliminado en circunstancias que varían según diferentes versiones. Algunos cronistas afirman que fue ahogado en un río, otros que fue estrangulado en su prisión. Algunos incluso sugieren que fue forzado a observar la ejecución de toda su familia antes de ser ejecutado él mismo. Independientemente de los detalles específicos, el resultado fue inequívoco. El último representante de la línea cusqueña tradicional había sido eliminado por orden de su hermano vencedor. Esta decisión proporcionó a Pizarro el pretexto que necesitaba para romper el acuerdo del rescate. Cuando finalmente se completó la recolección del tesoro, los españoles procedieron a fundirlo metódicamente, destruyendo obras maestras artísticas para convertirlas en lingotes uniformes que pudieran pesarse y dividirse. El resultado final fue aproximadamente 6 toneladas de oro y 12 toneladas de plata,
una cantidad que superaba cualquier botín que los españoles hubieran capturado previamente en el Nuevo Mundo. Según los acuerdos establecidos antes de la expedición, 1/5 del tesoro correspondía al rey español, y el resto sería dividido entre los conquistadores según su rango y contribución a la empresa. Sin embargo, a pesar de que Atahualpa había cumplido su parte del trato, llenando las habitaciones prometidas con metales preciosos en cantidades que superaban las fantasías más delirantes de riqueza, Pizarro no tenía intención alguna de liberarlo. El conquistador enfrentaba un dilema estratégico fundamental. Liberar a Atahualpa significaba permitir que un líder probadamente capaz y con autoridad absoluta sobre millones de súbditos recuperara el control de un imperio que los españoles apenas estaban comenzando a comprender y mucho menos a dominar. Por otro lado, simplemente ejecutar al emperador sin justificación aparente podía provocar una rebelión masiva que barrería a los conquistadores del territorio andino antes de que pudieran recibir refuerzos significativos desde Panamá. Pizarro convocó entonces lo que los españoles llamaron un juicio, aunque el término es generoso para un proceso cuyo veredicto estaba predeterminado desde el inicio. Acusaron a Atahualpa de múltiples crímenes: conspirar para organizar un ataque contra los españoles, ordenar la ejecución de su hermano Huáscar, quien supuestamente era el legítimo heredero, practicar la poligamia, que era abominación según la doctrina católica, adorar falsos dioses y mantener relaciones incestuosas con sus hermanas según las costumbres de la realeza inca, que los españoles consideraban depravadas. Las acusaciones mezclaban algunas verdades con interpretaciones distorsionadas y varios cargos completamente fabricados, pero la defensa de Atahualpa fue perfunctoria en el mejor de los casos. El emperador probablemente ni siquiera comprendía completamente los cargos que se presentaban contra él a través de traductores que carecían del vocabulario legal necesario para explicar conceptos jurídicos europeos complejos. El veredicto fue muerte por quemado vivo, el castigo tradicional español para herejes. Los cronistas relatan que Atahualpa mostró terror genuino ante esta perspectiva, no tanto por el dolor físico que implicaba, sino porque la creencia andina sostenía que el cuerpo debía ser preservado para permitir que el espíritu continuara existiendo en el más allá. La cremación representaba no simplemente la muerte física, sino la aniquilación espiritual completa, la extinción total de la existencia. Vicente de Valverde, el mismo fraile que había provocado la trampa de Cajamarca arrojando la Biblia, ofreció a Atahualpa una alternativa. Si aceptaba el bautismo cristiano y se convertía formalmente al catolicismo, su sentencia sería conmutada a estrangulamiento por garrote, permitiendo que su cuerpo permaneciera intacto. Atahualpa aceptó esta conversión de última hora, aunque cuánto comprendía realmente sobre la teología cristiana después de meses de exposición limitada resulta cuestionable. El 26 de julio de 1533 fue bautizado con el nombre cristiano de Francisco en honor a su captor, y luego fue estrangulado con un garrote vil en la plaza pública de Cajamarca. Algunos de sus sirvientes y esposas fueron ejecutados simultáneamente para acompañarlo en la muerte, aunque los españoles impidieron la mayoría de los suicidios rituales que tradicionalmente habrían seguido a la muerte de un sapa inca. El emperador, que había conquistado un imperio, que había derrotado a su hermano en una guerra civil devastadora, que había demostrado brillantez militar y astucia política, murió prisionero de invasores extranjeros que habían llegado a sus costas apenas 9 meses antes. La ejecución de Atahualpa representa uno de los grandes actos de traición en la historia de la conquista americana. Pizarro había dado su palabra, sellada con juramentos religiosos que supuestamente eran sagrados para cualquier cristiano, de que liberaría al emperador una vez pagado el rescate. Había aceptado el tesoro más grande jamás recopilado en el continente americano, metales preciosos suficientes para hacer inmensamente rico a cada uno de sus hombres y llenar las arcas de la corona española, y luego había violado su promesa de la manera más absoluta posible, ejecutando a su prisionero después de un juicio simulado donde las acusaciones mezclaban verdades con fabricaciones y donde la defensa era inexistente. Algunos cronistas españoles posteriores intentaron justificar la ejecución argumentando que Atahualpa realmente estaba conspirando para organizar un ataque masivo contra los conquistadores, citando testimonios de informantes nativos que supuestamente revelaron planes detallados para una emboscada.
Sin embargo, estos testimonios son extremadamente sospechosos, dado que fueron obtenidos probablemente bajo tortura o amenazas, traducidos a través de intérpretes de habilidades cuestionables y conveniente para los intereses españoles que necesitaban justificar legalmente una ejecución que violaba su propio acuerdo previo. La verdad más probable es que Atahualpa, lejos de planear un ataque, estaba cooperando activamente con sus captores porque comprendía que mientras permaneciera útil para ellos, tenía posibilidades de sobrevivir y eventualmente recuperar su libertad. La muerte del emperador dejó al Tahuantinsuyo sin cabeza visible por primera vez en su historia. Los ejércitos que habían acampado pacientemente esperando órdenes de su señor divino ahora no tenían a nadie de quien recibir instrucciones. Los administradores que habían mantenido funcionando la maquinaria del Estado, siguiendo los mandatos imperiales, se encontraban repentinamente sin autoridad clara. Los curacas locales que habían gobernado sus pueblos como subordinados del Sapa Inca necesitaban comprender quién ocupaba ahora la posición suprema en la jerarquía cósmica. Pizarro se movió rápidamente para llenar este vacío de poder antes de que el imperio pudiera reorganizarse bajo un nuevo liderazgo independiente que podría expulsar a los españoles del territorio andino. La estrategia que Pizarro implementó demostró una comprensión sofisticada de la política inca que había adquirido durante sus meses conversando con Atahualpa y observando cómo funcionaba el imperio desde dentro. En lugar de intentar gobernar directamente como conquistador extranjero, lo cual habría unificado a todos los incas contra los invasores sin importar sus divisiones internas, Pizarro decidió instalar un emperador títere que le proporcionaría legitimidad mientras mantenía el control real del poder. Identificó a Túpac Hualpa, un hijo de Huayna Cápac que había permanecido relativamente oscuro durante la guerra civil entre sus medio hermanos, como candidato apropiado para este rol. Túpac Hualpa fue proclamado Sapa Inca en una ceremonia que intentaba imitar los rituales tradicionales, pero que estaba completamente controlada por los españoles. Sin embargo, Túpac Hualpa murió repentinamente en octubre de 1533, apenas unos meses después de su instalación, probablemente envenenado por los generales de Atahualpa que veían en él un traidor que colaboraba con los invasores. Su muerte obligó a Pizarro a buscar un reemplazo más efectivo. Esta vez seleccionó a Manco Inca Yupanqui, otro hijo de Huayna Cápac, pero uno con credenciales mucho más impresionantes. Manco era hermano completo de Huáscar, hijo de la misma colla principal, lo que le confería legitimidad dinástica indiscutible según las tradiciones cusqueñas. Además, había sido perseguido por los generales de Atahualpa durante la Guerra Civil, lo que lo convertía en enemigo natural del bando atahualpista y potencial aliado de los españoles contra los generales que aún controlaban grandes ejércitos en el norte del imperio. Pizarro presentó a Manco Inca como el legítimo heredero del trono imperial, el restaurador de la línea cusqueña tradicional después de la usurpación de Atahualpa. Para muchos incas, especialmente aquellos que habían apoyado a Huáscar durante la Guerra Civil y que habían sufrido represalias terribles bajo el régimen de Atahualpa, esta narrativa resultaba genuinamente atractiva. Veían a los españoles no como invasores a quienes resistir, sino como instrumentos providenciales que habían eliminado al tirano del norte y restaurado el orden legítimo. Esta percepción errónea permitiría a Pizarro consolidar su control sobre el imperio con una facilidad que habría sido imposible si hubiera enfrentado resistencia unificada desde el principio. En noviembre de 1533, Pizarro inició la marcha hacia el Cuzco acompañado por Manco Inca, quien viajaba en una litera imperial rodeado por el ceremonial tradicional que correspondía a un Sapa Inca. La columna española incluía ahora no solo los conquistadores originales, sino también refuerzos que habían llegado desde Panamá atraídos por las noticias del inmenso tesoro capturado en Cajamarca. Más importante aún, miles de guerreros nativos se unieron a la expedición, no como prisioneros forzados, sino como aliados voluntarios que veían en los españoles la oportunidad de vengar agravios acumulados durante décadas de dominación inca. Los huancas del Valle de Jauja fueron los aliados más cruciales que obtuvieron los españoles durante esta marcha. Este pueblo había mantenido su independencia hasta ser conquistado por los incas apenas unas décadas antes,
y guardaba memoria fresca de las batallas donde habían perdido su autonomía y de las humillaciones subsiguientes como pueblo sometido. Cuando Pizarro llegó a su territorio, los huancas no solo permitieron el paso de la columna española, sino que proporcionaron miles de guerreros que se unieron activamente a la expedición. En la batalla de Jauja, cuando fuerzas leales a los generales de Atahualpa intentaron bloquear el avance español, los guerreros huancas combatieron ferozmente del lado de los conquistadores, no porque hubieran sido conquistados o forzados, sino porque veían genuinamente a los españoles como libertadores que les ofrecían la oportunidad de recuperar su independencia perdida. Los cañaris, un pueblo del norte del imperio que había resistido obstinadamente la expansión inca y que había sufrido represalias masivas cuando finalmente fueron sometidos, proporcionaron otro contingente importante de aliados nativos. Atahualpa, durante sus campañas en el norte acompañando a Huayna Cápac, había ordenado masacres de poblaciones cañaris enteras como castigo por su resistencia prolongada. Había deportado a miles de cañaris desde sus territorios tradicionales, dispersándolos por el imperio como Mi'kmaq Kuna, colonos forzosos que debían trabajar en tierras lejanas sin esperanza de regresar a sus hogares. Los cañaris que quedaban guardaban un odio visceral hacia todo lo que representaba el poder inca, y cuando los españoles aparecieron ofreciendo la posibilidad de venganza, se unieron con un entusiasmo que sorprendió incluso a los conquistadores. Este patrón se repetiría una y otra vez conforme Pizarro avanzaba hacia el Cuzco. Pueblos que habían sido conquistados recientemente por los incas, que habían sufrido bajo el sistema de tributo imperial, que guardaban resentimientos específicos contra administradores incas particulares, veían en los españoles no la amenaza que objetivamente representaban, sino una oportunidad de ajustar cuentas con sus dominadores tradicionales. Los conquistadores aprovecharon magistralmente estas divisiones, presentándose como libertadores mientras simultáneamente iniciaban la construcción de un sistema de dominación que resultaría ser más opresivo que cualquier cosa que los incas hubieran implementado. El 8 de noviembre de 1533, la columna hispano-nativa entró en el Cuzco. La capital imperial, el ombligo del mundo según la cosmología andina, la ciudad que había sido el centro administrativo y ceremonial del imperio más extenso de América, abrió sus puertas sin resistencia significativa. Los generales de Atahualpa, que habían controlado la ciudad después de derrotar a Huáscar, habían evacuado hacia el norte con sus ejércitos, comprendiendo que no podían defender el Cuzco contra una fuerza que incluía no solo españoles con su tecnología superior, sino también miles de guerreros nativos ansiosos de venganza. Manco Inca fue instalado formalmente como Sapa Inca, en una ceremonia que incluía elementos tradicionales supervisados por los sacerdotes cusqueños que habían sobrevivido las purgas de Atahualpa, combinados con innovaciones españolas que establecían claramente la subordinación del nuevo emperador a los conquistadores. Los meses siguientes trajeron una aparente estabilidad que ocultaba tensiones crecientes bajo la superficie de la colaboración hispano-inca. Pizarro fundó la ciudad española de Lima en enero de 1535, estableciendo una capital costera que le permitiría mantener comunicaciones marítimas con Panamá y desde allí con España, garantizando que los conquistadores no quedaran aislados en las montañas andinas dependiendo completamente de líneas de suministro terrestres vulnerables. Mientras tanto, en el Cuzco, Manco Inca gobernaba nominalmente el imperio bajo supervisión española cada vez más opresiva. Los conquistadores saqueaban sistemáticamente los templos en busca de oro, violaban a mujeres nobles incas sin consecuencia alguna, humillaban públicamente a la aristocracia cusqueña que hasta hacía poco había sido la élite gobernante del continente, y exigían tributos que superaban con mucho lo que el sistema imperial tradicional había requerido. Gradualmente, Manco Inca comenzó a comprender la magnitud de su error al aliarse con los españoles. No eran libertadores que restaurarían el orden tradicional con él como emperador legítimo, sino conquistadores que lo utilizaban como fachada mientras desmantelaban sistemáticamente el imperio que supuestamente había sido restaurado. La gota que colmó el vaso llegó cuando los hermanos de Pizarro, particularmente Gonzalo y Juan Pizarro,
comenzaron a tratar a Manco con un desprecio abierto que violaba incluso las apariencias básicas de respeto que Francisco había mantenido inicialmente. Lo encerraron, lo encadenaron, lo obligaron a presenciar la violación de sus esposas, lo humillaron públicamente de maneras diseñadas específicamente para destruir su autoridad simbólica ante los ojos de sus súbditos incas. En 1536, después de meses de soportar humillaciones crecientes, Manco Inca finalmente tomó la decisión que cambiaría el curso de la conquista. Escaparía del Cuzco, organizaría la resistencia inca y expulsaría a los invasores españoles del Tahuantinsuyo, restaurando genuinamente el imperio que los conquistadores habían usado su nombre para controlar. Su escape fue facilitado por nobles incas que habían mantenido su lealtad a pesar de colaborar aparentemente con los españoles, y por el hecho de que Pizarro y sus capitanes principales se encontraban en Lima, dejando el Cuzco bajo control de fuerzas españolas reducidas comandadas por los hermanos menos competentes del conquistador. La rebelión de Manco Inca marcó el comienzo de la verdadera resistencia organizada contra la conquista española, transformando lo que había sido una ocupación relativamente pacífica facilitada por divisiones internas incas en una guerra de liberación que duraría décadas y que revelaría que el espíritu del Tahuantinsuyo distaba mucho de estar completamente sometido.